Oh, antes de que se me olvide, me preguntaba si podrías ayudarme con algo. El cajero, un chico con acné que aparentaba unos 20 y tantos años, levantó la vista y dejó de empacar unos productos. Por un momento, se quedó parado, aparentemente congelado en medio de la acción. Pero finalmente respondió. Sí, ¿qué pasa? Dejé escapar un suspiro apenas perceptible, ya que temía que se burlara de mí. Me sentí aliviado y busqué lo que llevaba en el bolsillo trasero. Parece que me he perdido por aquí. Desplegué el mapa y lo dejé sobre la encimera para que él y yo pudiéramos verlo antes de continuar. Esperaba que pudiera señalarme aproximadamente dónde estamos. Y lo que es más importante, la forma de volver a la carretera principal. Hubo otro largo rato de silencio y luego el chico empezó a reírse. Primero suavemente y luego más fuerte. Hermano, ¿un mapa de papel? ¿Lo dices en serio? ¿En qué año crees que estamos? ¿En 1993? Por mi parte, me limité a soltar un suspiro resignado. Tenía el mal presentimiento de que iba a recibir este tipo de reacciones de alguien de su edad, y parecía que había acertado. No puedo decir que no lo viera venir. Se secó las lágrimas y me miró. Ay, hermano, ¿no tienes un GPS en el coche o algo así? Inmediatamente señalé con el pulgar sobre mi hombro, señalando por la puerta de entrada del cristal el sedán beige. No en un Honda Accord en 1979. Mientras miraba detrás de mí hacia la puerta, me di cuenta de que quería hacer otra broma. Probablemente algo sobre cómo debería comprarme un auto nuevo. Por suerte, se lo guardó para sí mismo. En lugar de eso, se inclinó sobre el mapa y, aún riéndose, empezó a mirarlo. Unos instantes después, chasqueó los dedos. ¡Lo tengo!, dijo con orgullo. Luego bajó el dedo hasta la mitad del mapa y me miró. Estamos justo aquí, a unos 10 o 15 metros de Placer. Me incliné sobre el mostrador para ver cómo retiraba el dedo. ¿Aquí?, asintió, y saqué un bolígrafo del bolsillo, rodeando la zona como recordatorio una vez que me fuera. Luego examiné el mapa más a fondo. Ok, parece que podría tomar más de un camino para volver a la Interestatal 5, ¿verdad? El chico asintió de nuevo, claramente ya aburrido de la inusual interacción. Se le notaba en la mirada ligeramente molesta que había empezado a cruzar su rostro. Claro, dijo solo eso, y luego colocó mis productos encima del mapa. Serán $14.50 por esto y $28.50 por la gasolina. Me metí la mano en el bolsillo, saqué 3 billetes de 20 y se los di. La caja registradora emitió su característico tintineo al abrirse, y él metió los billetes antes de sacarlos y darme el cambio. Gracias por tu ayuda, dije mientras me daba la vuelta para salir por la puerta. Sí, no hay problema, le oí murmurar mientras cruzaba la puerta principal. El zumbido de los frigoríficos y el suave zumbido de las luces fueron sustituidos por los de un bosque de verano por la noche. Inhalé el aire puro antes de bajar las escaleras hacia mi coche. Abrí la puerta del conductor y eché un último vistazo antes de sentarme. ¿Has averiguado dónde estamos?, preguntó una voz desde el asiento del copiloto. Durante una fracción de segundo, me invadió una oleada de confusión y pánico que me hizo girar en el asiento. Inmediatamente me inundé de vergüenza, que se amplificó cuando mi amigo empezó a reírse a carcajadas. ¡Hey! ¿Tanto tiempo has estado ahí dentro que se te ha olvidado que estaba aquí fuera esperándote? Como no quería admitir que había hecho precisamente eso, negué con la cabeza.
No, hermano, no es eso. Solo que lidiar con el chico fue un gran dolor de cabeza. Asintió con simpatía. Craig era uno de mis mejores amigos. Desde que nos conocimos, habíamos congeniado de inmediato y nos habíamos mantenido unidos desde entonces. Y una cosa que nos encantaba hacer a los dos era conducir hasta altas horas de la noche sin rumbo fijo, escuchando la radio y compartiendo de vez en cuando un cigarro. Sin embargo, esta era la primera vez que nos perdíamos. Metí la mano en la bolsa, saqué la botella de Mr. Pibb y se la di. «Toma», dije antes de sacar los Lucky Strike y tirar el resto en el asiento trasero. Saqué la llave del bolsillo, la introduje en el contacto y la giré. El rugido del auto sonó mientras se encendían las luces del tablero. Un momento después, el motor de 4 cilindros en línea se puso en marcha. Abrí el envoltorio, saqué un cigarrillo del paquete y me lo metí por la comisura de los labios antes de encender el mechero. Mientras lo hacía, eché un vistazo hacia la tienda y me paralicé. Un pequeño escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que el chico estaba en la puerta y nos miraba fijamente. ¿Qué demonios? Craig captó mi mirada. «Hermano, ¿qué demonios pasa?», negué con la cabeza. «No lo sé, pero sinceramente me siento un poco incómodo, a decir verdad». Le lancé una última mirada. El chico no había pestañeado ni una sola vez. Se limitaba a mirar con una intensidad inquietante por el cristal. «Bien, vámonos de aquí». Puse la primera marcha, solté el embrague y el coche empezó a avanzar. Por el rabillo del ojo le vi girarse y observar al chico mientras salíamos del lugar y nos adentrábamos en la oscuridad. «Imbécil», le oí murmurar. Giré el coche a la izquierda y volví por donde habíamos venido. «Hey, pero lo bueno es que he averiguado dónde estamos». Saqué el mapa y se lo entregué a mi amigo. Le oí tantear por un momento y luego una pequeña linterna se encendió cuando apuntó el mapa. «¿Cómo hemos llegado casi tan al este como Placer?», preguntó con un tono ligeramente asombrado. «Supongo que ha sido un viaje más largo de lo normal», respondí, bajando la ventanilla para expulsar las cenizas de mi cigarrillo. Eché un vistazo al reloj analógico del tablero. Eran las 2:45. Solté un pequeño suspiro. Genial. Seguro que ahora Vanessa está preocupadísima por nosotros. Sobre todo por mí. Desde que empezamos a salir hace 5 años, mi novia siempre se ha mostrado bastante recelosa de mi costumbre de dar largos paseos nocturnos en coche cuando no puedo dormir. Siempre temía que tuviera un accidente, ya fuera con otro auto, que mi Honda chocara contra un árbol o que atropellara a un animal. La mayoría de las veces, al llegar a casa, me la encontraba sentada esperándome, con la preocupación claramente grabada en sus hermosos ojos. Me mordí ligeramente el labio. «Oye, ¿crees que debería mandarle un mensaje a Vanessa y decirle que estamos bien?» «Sinceramente, hermano, no. Sé que la mujer te quiere a muerte. Y me alegro de que se preocupe tanto, pero tiene que darse cuenta de que sabes lo que haces. Además, cada uno necesita su espacio. No es sano que pasen tanto tiempo juntos». «Se llama estar enamorado. Deberías estarlo alguna vez». «¿Bromeas? No, gracias. Disfruto demasiado de la soltería». Sacudiendo la cabeza, miré por el parabrisas mientras los faros guiaban nuestro camino. Sentí una ligera sensación de inquietud mientras observaba la carretera de 2 carriles que se extendía ante nosotros.
La luna estaba casi completamente tapada por los árboles sobre nuestras cabezas. Hacía al menos 2 horas que no veía otro auto en la carretera. Bueno, ¿qué esperabas, Derek? Has conducido hasta el Quinto Pino. Aquí solo hay pueblos fantasma. ¿Por qué no intentas conducir hasta Idaho la próxima vez? Me sacudí los pensamientos y rebusqué un momento en la consola central antes de sacar una cinta de música. Un poco de música me ayudaría a sentirme mejor. La introduje en el reproductor de cassettes y le di play. Un momento después, el bajo y los sintetizadores de Dance with the Dead's That House empezaron a sonar por los altavoces. Craig soltó un grito de emoción. ¡Sí! Este es el tipo de música que necesitamos para un viaje como este. Bajó la ventanilla del acompañante y sacó la cabeza para gritar en la noche. Negué con la cabeza, sin poder evitar sonreír ante sus payasadas. Era un tonto. El ambiente alegre me ayudó a tranquilizarme y sentí que me relajaba en el asiento y que la tensión salía de mi cuerpo por la ventanilla. Así transcurrieron unos minutos. La carretera se extendía ante nosotros y desaparecía en la oscuridad a nuestras espaldas. La música sonaba a todo volumen en la radio y el suave rugido del motor sonaba de fondo. Volví a mirar el reloj retroiluminado. Ahora marcaba las 2:55. Deberíamos llegar a la autopista en 1 minuto. Aquel pensamiento liberó los últimos hilos de tensión de mi cuerpo y busqué a tientas la bolsa en el asiento trasero, agarrándola con la punta de los dedos. Saqué la botella de refresco y, acercándola al volante, quité el tapón. Me la llevé a los labios y bebí un trago, apartando los ojos de la carretera durante una fracción de segundo para inclinar la cabeza hacia atrás. Inmediatamente, volví a mirar a la carretera y casi lo escupo todo en el parabrisas. En el segundo en que había dejado de mirar, una figura había salido a la carretera. ¡Carajo! Grité, pisando el freno y el embrague tan fuerte como pude. Las ruedas traseras del auto se bloquearon y el chirriante sonido de los neumáticos llenó el lugar. Para mi horror, la parte trasera del auto empezó a deslizarse. ¡Demonios! ¡No! 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 Durante unos segundos, el mundo que nos rodeaba se convirtió en un borrón de formas y colores, y temí que en cualquier momento nos estrellaríamos contra un árbol o empezaríamos a rodar. Afortunadamente, el coche se detuvo. Estábamos en la misma dirección por donde habíamos venido. Podía verlo por las líneas negras de la carretera que antes habían sido las gomas de mis neumáticos. Agarré el volante casi con fuerza, con el corazón latiéndome a 1000 en el pecho. Respiraba entrecortadamente. No hubo movimiento en el vehículo durante unos segundos, hasta que Craig se acercó y apagó la música. Hermano, ¿qué demonios? No le dije ni una palabra. Tiré del freno de mano, me quité el cinturón y abrí la puerta de una patada. Salí a la acera y me acerqué a la parte delantera del coche con paso inseguro hasta que quedé justo entre los faros. Miré a mi alrededor, primero la carretera y luego el bosque a ambos lados. No había nada. Me giré y miré detrás de mí, por encima del techo del auto. El resplandor rojo de las luces traseras iluminaba unos metros por delante, pero más allá, nada más que negrura. Me di la vuelta de nuevo, mirando hacia la oscuridad más allá de las ramas. Ningún movimiento perturbaba los arbustos, y aparte del tranquilo zumbido del motor del coche, todo estaba en silencio.
Sacudí la cabeza. ¿Me estaba imaginando todo? No, estaba seguro de que no había alucinado. Había alguien ahí. El sonido de la puerta del coche abriéndose me hizo girarme, viendo a Craig salir del vehículo. Dejó la puerta abierta e inmediatamente se acercó a mí. Tienes exactamente 20 segundos para explicarme qué demonios acaba de pasar antes de que me vuelva loco, hermano. Por un segundo luché por encontrar mi voz. Alguien... No estoy loco. Alguien salió del bosque y entró en la carretera. Parecía una chica. Creí que iba a atropellarla. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la solté, tratando desesperadamente de relajarme. Craig me miró confuso. ¿Hablas en serio? Asentí con la cabeza. Sacó del bolsillo la linterna que había utilizado para mirar el mapa y la encendió, apuntando primero a la arboleda de un lado de la carretera y luego al otro. Después de hacerlo varias veces, se dio la vuelta hacia mí. Bueno, quien quiera que fuese ya no está allí. Frunció el ceño. Pero, ¿por qué iba a estar una chica aquí en medio de la nada? Murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero aún así le contesté. No lo sé. Es el condado de Josephine. Por mucha gente buena que viva por aquí, también hay un montón de bichos raros. Oí a mi amigo soltar un bufido de risa y responder, pero algo había llamado mi atención. Una sensación que se había abalanzado sobre mí. La sensación de unos ojos clavándose en mi nuca. Me di la vuelta, dirigí la vista hacia el auto y no vi nada. Pero la incertidumbre permaneció y no me gustó nada. Especialmente cuando la sensación volvió, esta vez desde la dirección en la que había estado mirando hacía un momento. Me di cuenta y sentí un escalofrío que me recorría la espalda, junto con un destello de miedo. ¡Mierda! Craig se dio la vuelta para mirarme. ¿Qué? Preguntó al ver la expresión de mi cara. ¿Qué ha pasado? Levanté la vista hacia él. Volvamos al auto, ahora mismo. Por suerte, no discutió. Se dirigía hacia la puerta abierta del pasajero y yo seguía su ritmo mientras la sensación de ser observado se intensificaba. Como si alguien se acercara rápidamente desde el bosque. ¡Oh, diablos! Empecé a correr y luego sprinté los últimos 3 metros. Arranqué el pomo de la puerta y prácticamente me lancé al asiento del conductor. Cerré la puerta de golpe, viendo que Craig hacía lo mismo. Se dio la vuelta hacia mí, con el rostro oculto en la oscuridad, pero su voz daba una imagen mental perfecta de él. ¿Qué demonios será eso? El tono de su voz delataba el hecho de que había sentido, aunque fuera por breves instantes, la misma sensación de pavor y miedo que yo. ¿Recuerdas esos videos de gente conduciendo por carreteras vacías en mitad de la noche? Solo para que alguien se interponga en la carretera y los haga detener. Y luego sale un montón de gente del bosque intentando tenderles una emboscada. Oh, no, demonios. No puede ser. Exactamente es lo que yo pensaba. Es hora de irnos. Solté el freno de mano. Me puse el cinturón de seguridad y metí la primera marcha. Los neumáticos chirriaron cuando pisé el acelerador y un momento después estábamos avanzando. A medida que lo hacíamos,
La sensación de estar siendo observado se desvaneció rápidamente y me permití soltar un suspiro de alivio. Condujimos en silencio unos minutos más antes de que yo volviera a hablar. Creo que estamos a salvo. Craig soltó una suave carcajada. Asentí con la cabeza y tomé el refresco que se había caído junto al freno de mano. Lo agarré, lo destapé y le di otro trago. El líquido, aún frío, me sentó de maravilla en la garganta. Volví a taparlo y lo dejé caer detrás de mí, en el asiento trasero, y solté una carcajada. No quiero ser una Debbie Downer, Craig, pero creo que después de esto voy a tomarme un descanso de los viajes nocturnos por un tiempo. Durante unos instantes, más de lo que pensaba, no hubo nada. Y luego respondió: Por mucho que apeste, hermano, puedo entenderlo. No hay problema. Me pareció detectar un pequeño tono de tristeza en su voz, junto con algo más que no pude ubicar, pero luego lo oí sentarse derecho. Oye, Derek, preguntó, con un tono de preocupación ahora grabado en él. ¿Sí? Le oí respirar otra vez. Bueno, ¿no deberíamos estar ya en la autopista? ¿O al menos ver las luces de los coches que pasan? No me había concentrado en nada más que en el siguiente tramo de carretera en mis faros, pero ante sus palabras, sacudí la cabeza para mirar más allá de ellos. ¿Qué demonios? Tenía razón. Las luces de los vehículos y camiones que pasaban por la autopista deberían ser visibles en la oscuridad. Recordaba claramente haber mirado por el espejo retrovisor cuando giramos hacia la carretera desde la autopista y haber visto los siempre presentes destellos blancos y rojos que pasaban zumbando en ambos sentidos casi a la misma distancia a la que nos encontrábamos ahora. Pero ya no era así. Todo lo que podía ver delante de nosotros era oscuridad. Oscuridad y el bosque a ambos lados de la carretera. Por un momento, levanté el pie del acelerador, dejando que el coche frenara un poco mientras mi cerebro daba vueltas. Tiene que estar equivocado. Diablos, tengo yo que estarlo también. Aún no nos hemos acercado lo suficiente a la autopista. ¿Conoces estas viejas carreteras, Derek? A menudo acaban siendo más largas de lo que parecen. Sintiéndome algo aliviado por el pensamiento, se lo dije en voz alta a Craig. Asintió, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencido. Y, de hecho, por mucho que me lo repitiera mentalmente, tampoco conseguía convencerme del todo. Era como si ver a la mujer en la carretera me hubiera sacudido más de lo que había pensado en un principio. Pisando de nuevo el acelerador, puse la cuarta marcha y vi cómo el velocímetro llegaba a los 80 kilómetros por hora. Durante unos minutos más, ninguno de los dos vio nada mientras conducíamos en silencio. Y entonces, Craig soltó un grito. ¡Oye! ¡Puedo ver una luz ahí! Por un momento, una oleada de esperanza se apoderó de mí y me incliné sobre el volante para ver la carretera. La esperanza se desvaneció cuando vi que solo había una farola, montando guardia solitaria a un lado de la carretera, como un centinela. Debajo había una vieja y desgastada señal que parecía haber recibido muchos disparos, tanto de balines como de balas reales. Reduje un poco la velocidad para poder leerlo, y sentí que me invadía una oleada de confusión. Golden, 2 millas. ¿Qué carajo? Exhaló Craig mientras leía la señal. Pasó a nuestro lado. La farola bañó momentáneamente de luz el interior del coche y mostró la expresión confusa y preocupada. ¿Cómo demonios hemos acabado en Golden?
Golden es una ciudad fantasma que atrae visitantes todos los años para ver los edificios en pie. Era un pueblo minero con una población de unos cientos de personas, pero una vez que las perspectivas se agotaron a principios y mediados del siglo XX, se convirtió en el pueblo fantasma que es hoy. Craig repitió su pregunta, pero no pude responderle. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. No puede ser. Golden está a kilómetros al norte de Placer. No hay carreteras que conecten las dos zonas, por lo que vi en el mapa. Por no mencionar que hemos estado conduciendo en línea recta desde que salimos de la gasolinera. Sinceramente no lo sé, respondí finalmente, con una voz que transmitía lo alterado que estaba. En el interior del oscuro coche, le vi poner su cabeza en sus manos. Busqué a tientas mi paquete de cigarrillos. Un momento después, el desvío a la ciudad fantasma pasó a la derecha. Por un momento vi la silueta de la torre de la iglesia surgiendo de la oscuridad. Luego quedó atrás. Tenía que intentar calmar la creciente tensión que llenaba el interior del auto. Mira, sea como sea que hayamos acabado aquí, el hecho es que ahora no podemos estar lejos de la autopista. Así que mantengamos la cordura, la calma, y cuando volvamos a mi casa, Vanessa y tú y yo nos reiremos un rato de todo esto. ¿Te parece bien? Oí a mi amigo respirar hondo y soltar el aire. Ok, sí. Me parece buen plan. Dejó escapar una suave carcajada y sentí que me palmeaba el hombro. Gracias, Derek. Eres un gran amigo. Me alegro de tenerte. Asentí, y entonces me di cuenta de que no podía verlo en la oscuridad. No hay problema. Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Solo habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo había mirado. Sin embargo, parecía que habían pasado 30. El tiempo parece ir diferente cuando estás estresado. Durante unos minutos solo hubo oscuridad. Y luego una luz apareció en la distancia. ¡Ja! ¿La ves? ¡Vamos allá! Esperé a ver aparecer la señal de la rampa de acceso. Y sentí un escalofrío cuando la señal de Golden volvió a aparecer. Eso es... Craig no dijo nada, pero sentí que se ponía rígido en el asiento del copiloto, lo que indicaba que él también lo había visto. Cuando la farola y la señal desaparecieron detrás de nosotros, una sensación empezó a invadirme. Otro escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que era la misma sensación que había tenido cuando salimos del vehículo. La sensación de que me miraban. Mis ojos se desviaron hacia la mancha de árboles a ambos lados, pero no vi a nadie. El desvío hacia el pueblo fantasma se acercaba de nuevo. Oí a Craig respirar hondo otra vez. Derek, detente, por favor. Le temblaba la voz, y aunque no quería parar, hice lo que me pedía y me detuve justo antes del desvío. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de un empujón y salió. Le vi caminar a grandes zancadas hasta la parte delantera y permanecer allí un minuto. Parecía temblar un poco y me di cuenta de lo mucho que le estaba afectando todo. Me desabroché el cinturón y me acerqué a la manilla de la puerta cuando miré el reloj. Y me quedé helado. El reloj seguía marcando las 3 de la madrugada. Las agujas no se habían movido. Una sensación de shock me invadió como una ola mientras le daba golpecitos con los dedos para ver si simplemente estaba atascado. Pero se negó a volver a moverse.
Bien, ¿qué demonios está pasando? Me metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y encendí la pantalla. Al igual que el reloj, también marcaba las 3 de la madrugada. La sensación de estar siendo observado comenzó a intensificarse, y miré a Craig de pie en la oscuridad antes de mirar hacia abajo, empezando a escribir un mensaje de texto a Vanessa. Hola, nena. Solo quería que supieras que Craig y yo estamos bien. Estamos intentando volver a la autopista, pero nos hemos desviado un poco por aquí. Hazme un favor, y si no te vuelvo a mandar un mensaje en 15 minutos, escríbeme, ¿de acuerdo? Te quiero. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Sabía que debería haber sido más sincero, pero empezaba a sentirme un poco asustado por la extraña situación. No quería preocuparla más de lo necesario, ya que eso haría que empezara a asustarme peor. Empujando la puerta, salí y caminé alrededor, deteniéndome cerca del faro delantero derecho. Hey, ¿estás bien? Le pregunté después de un momento. No contestó, pero afortunadamente parecía haber dejado de temblar. Repetí mi pregunta. Cuando no respondió a mi segunda y tercera llamada, empecé a sentir una nueva sensación, una potente mezcla de temor y miedo. Craig, me estás asustando. Por favor, di algo. Por suerte se dio la vuelta para mirarme, y a la luz de los faros vi que había palidecido un poco. Levantó un dedo y señaló, diciendo una sola palabra. Mira. Mis ojos siguieron su gesto, y empecé a sentir como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. El cigarrillo que colgaba de mis labios cayó de mi boca al suelo. De pie, a unos 15 metros, justo dentro de la línea de árboles, había una figura. Estaba empapada de penumbra, pero con un grito ahogado me di cuenta de que era la misma mujer que casi me había hecho estrellar. Oh, tienes que estar bromeando. Tragué saliva, encontrando mi voz. Deberíamos volver al vehículo, Craig. Asintió casi inmediatamente. Creo que tienes razón. Sin apartar los ojos de la figura, retrocedimos lentamente hasta llegar a nuestras respectivas puertas y subimos. Ni siquiera me molesté en ponerme el cinturón. Metí la primera marcha y pisé a fondo el acelerador. La suciedad y la grava salieron disparadas detrás de nosotros y el auto salió disparado hacia la carretera. Esta vez no solté el acelerador. Mantuve el pie firme y el motor empezó a rugir mientras cambiaba a tercera y cuarta. El velocímetro alcanzó los 60 cuando metí quinta, y la sensación de ser observado se intensificaba cada segundo que pasaba. Recé para ver algo, cualquier cosa, delante de nosotros. Un cruce, una casa, un teléfono público, algo. Y luego mi sangre se heló cuando un semáforo apareció delante de nosotros. Exactamente el mismo de antes, con la señal debajo. Mis ojos parpadearon hacia el reloj, y el terror me recorrió al ver que seguía congelado en la misma hora. Esto no es bueno, dijo Craig desde el asiento del copiloto. Estuve de acuerdo con él, pero no lo dije en voz alta. Mantuve el pie en el acelerador. El velocímetro marcaba ahora 80. El desvío apareció de nuevo, y lo que vi me dio ganas de gritar. La mujer se había acercado a la carretera, y ya no estaba sola. Detrás de ella vi a otros. Los contornos de otras personas. Docenas, posiblemente más.
Todos estaban de pie, mirando hacia la carretera, mirándonos pasar, y luego desaparecieron por el retrovisor. ¡Santo cielo!, exhalé cuando el semáforo y la señal volvieron a pasar. Esta vez la masa de gente se había acercado aún más a la carretera. La mujer estaba delante de todos ellos, y durante una fracción de segundo, los faros la iluminaron. Otra ráfaga de hielo me recorrió las venas al ver el río de sangre que se derramaba por la parte delantera de su camisón, que parecía tener décadas de antigüedad. ¿Qué hacemos?, me preguntó Craig, con voz firme pero llena de miedo. Me limité a negar con la cabeza. No lo sé. Fue todo lo que pude decir. La luz de la calle empezó a aparecer de nuevo cuando sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo, lo que hizo que casi frenara de golpe por la sorpresa. Busqué a tientas y vi que Craig me miraba. Le envié un mensaje a Vanessa cuando nos detuvimos. Le dije que me contestara en unos minutos. Ahora aprovecharé y le diré que llame a la policía o algo. No contestó, sino que dirigió su mirada al parabrisas, al semáforo que se acercaba de nuevo. Pasando los ojos de la pantalla del teléfono a la carretera y viceversa, me obligué a no mirar el desvío mientras pasábamos a toda velocidad por delante del semáforo. No quería ver lo cerca que esos, no sé, fantasmas, demonios, fueran lo que fueran, habían llegado a la carretera. Moví el dedo, apartando la pantalla de bloqueo y pulsando el icono del mensaje cuando la luz empezó a aparecer de nuevo. El mensaje de Vanessa se abrió automáticamente y por un momento sentí un alivio como nunca había sentido ante la pequeña pizca de normalidad que tenía a mi alcance. Pero me quedé paralizado. Ni siquiera miré a la carretera. No podía. Mis ojos estaban fijos en la única frase, leyéndola y releyéndola. Me invadió una oleada de confusión y hablé en voz alta. ¡Y una mierda! ¿Qué ha dicho? No le contesté. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de entender, pero era como si chocara contra un muro mental. Intenté pensar en otra cosa mientras me venía otro pensamiento, pero de nuevo, el mismo bloqueo venía a mí. Al hacerlo, una nueva oleada de miedo empezó a surgir. El velocímetro mostraba ahora que íbamos a 90, y de repente, Craig habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, hermano? El frío llenó cada vena de mi cuerpo. No por su pregunta, sino por su voz. Era diferente. Atrás había quedado el miedo y la tensión que había tenido no hacía ni un minuto. Ahora solo sonaba plano. No, plano no. No sabría decir por qué, pero su tono casi me hizo sentir que sonreía. Otro escalofrío me recorrió la espalda cuando por fin me obligué a responder, con la boca seca. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Por la razón que fuera, la pregunta me hizo girarme para verlo, justo cuando la luz se posaba sobre nosotros. Por una fracción de segundo, el interior del vehículo volvió a iluminarse. Mis ojos se cruzaron con los suyos. La luz pasó volando. Volvió a aparecer el desvío y por un momento, mis ojos levantaron la vista para ver que la mujer estaba justo al lado de la carretera, bañada completamente por los faros. Por fin pude verle la cara. Y entonces empecé a gritar,
con los dedos desgarrando la manilla de la puerta mientras el coche se desviaba hacia la derecha. Vi un árbol y no lo pensé. Forcé la puerta y salí de un salto. Oscuridad. Me desperté en una habitación de hospital, con la cabeza vendada y un brazo en cabestrillo. También sentía que me ardía el pecho. Lo primero que vi fue a Vanessa que, al verme despertar, rompió a llorar y me rodeó con sus brazos. Unos instantes después, entró el médico. Me dijo que era un hombre afortunado. Al parecer solo había salido con un corte en la cabeza que requería puntos, costillas magulladas y un brazo roto. Eso es sorprendente para haber salido disparado de un coche a alta velocidad, me dijo, enarcando una ceja. Luego me dijo que la policía quería hablar conmigo. Les hizo pasar y entraron 2 agentes, que me hicieron muchas preguntas. Les conté exactamente lo que había pasado. Bueno, salvo 2 pequeños detalles. Parecieron tomarse en serio mi relato y prometieron investigarlo. Hemos recibido informes similares al suyo, señor, respondió uno de ellos tímidamente. Luego me contaron cómo me habían encontrado. Cómo un padre y su hijo, dueños de una gasolinera cercana, habían salido y se habían topado primero con mi Honda destrozado, que se había estrellado contra un árbol, y luego, inconsciente en la cuneta cubierta de hierba, me encontraron a mí. No dijeron quiénes eran, pero yo tenía una idea. Al menos podía imaginar quién era el hijo. Eso fue hace 3 meses. He estado en casa, descansando y curándome todo este tiempo. Me ha dado mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para procesar todo. Trato de no pensar en esa noche, en nada de eso. Siento que me volveré loco si lo hago, especialmente después de que la policía me dijera que no habían encontrado a nadie más en la escena del accidente, solo la puerta del pasajero. Pero he tenido que hacerlo, después de recibir un email de un correo desconocido, uno que decía ser el chico que vi en la gasolinera esa noche. Me contó cosas que su padre le dijo que había visto durante años, que él no creía en absoluto, hasta esa noche, cuando vio mi auto por la puerta. En ese momento fue cuando llamó frenéticamente a su padre. Mientras escribo esto, siento que empiezo a temblar violentamente. Recuerdo la cara de la mujer, la mirada de horror que puso mientras me hacía señas frenéticas para llamarme atención, la misma mirada que debieron tener los demás. Recuerdo que me giré para mirar a Craig cuando la luz parpadeó y vi la sonrisa en su cara, una sonrisa más amplia de lo que podría ser la de cualquier ser humano, llena de dientes de tiburón, mientras unos ojos negros me miraban hambrientos. La misma sonrisa de tiburón que el chico me dijo que le habían dedicado cuando me alejé. Pero sobre todo, recuerdo la única línea de texto que Vanessa me envió, lo que me hizo devanarme los sesos, tratando frenéticamente de recordar mi amistad con la figura sentada frente a mí, y el horror que me invadió al darme cuenta de que no podía pensar en un solo recuerdo. Y esto es lo que seguramente me impedirá volver a dar paseos nocturnos en auto. Las 4 palabras que quedarán grabadas a fuego en mi memoria para siempre. Cariño, ¿quién es Craig?